Viernes, 13 de junio de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 16. Registro digital, 203-0547. Tipo, jurisprudencia. Restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Constituye un acto de molestia. Hechos. A una persona contribuyente se le restringió temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. En amparo directo alegó que el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, prevista en el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto de molestia. Justificación. La medida aludida constituye un acto de molestia y no uno privativo, ya que no tiene carácter definitivo, pues únicamente se trata de una suspensión de uso durante un plazo determinado, en el que el contribuyente puede subsanar las irregularidades que dieron origen a dicha medida, o bien, combatirlas por los medios legales idóneos. En consecuencia, al tratarse de un acto de molestia no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal, por tanto, no es necesario que se escuche al afectado antes de su dictado. Segunda sala. 2 de 16. Registro digital, 203-0548. Tipo, jurisprudencia. Restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. No constituye una sanción. Hechos. A una persona contribuyente se le restringió temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. En amparo directo alegó que el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, establecida en el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación, no constituye una sanción, sino una medida cautelar. Justificación. La restricción aludida constituye una medida temporal para quienes han incurrido en las hipótesis que contiene el referido artículo 17 bis. Esa medida persiste hasta que el contribuyente clarifique su situación fiscal, subsanando las irregularidades que le dieron origen. Esa medida forma parte de un procedimiento en el que se da la oportunidad al contribuyente de realizar aclaraciones, aportar pruebas que desvirtúen los motivos que la generaron, subsanar las irregularidades que originaron la restricción o, incluso, combatirla a través de los medios legales respectivos. Por tanto, no constituye una sanción sino una medida cautelar que dura hasta en tanto cesen las conductas que le dieron origen, o bien, de no hacerse, la autoridad abordará medidas diferentes, por lo que no viola el artículo 22 de la Constitución Federal. Segunda sala. 3 de 16. Registro digital, 203-0555. Tipo, jurisprudencia. Vía laboral. Es improcedente para reclamar el pago de la presunta minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de los ahorros depositados en una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la vía laboral. Cuando una persona trabajadora pensionada demanda a la administradora de fondos para el retiro el pago de la supuesta minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de sus ahorros depositados en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Criterio jurídico. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no procede la vía laboral cuando una persona trabajadora pensionada reclama a la administradora de fondos para el retiro el pago por minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de sus ahorros depositados en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Justificación.
El esquema pensionario vigente parte de un sistema de capitalización individual caracterizado por la participación de entidades financieras especializadas en el manejo de fondos para el retiro, que involucra la inversión de recursos en el mercado financiero. Ello conlleva el riesgo inherente a ese sector que eventualmente puede generar una afectación en los rendimientos de las inversiones. Previendo la complejidad de los sistemas de ahorro y el riesgo del manejo de los recursos de las personas trabajadoras por quienes intervienen en dichos sistemas, el legislador creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como autoridad competente para regular, vigilar y supervisar que las operaciones realizadas por las sociedades de inversión se sujeten al régimen de inversión autorizado, lo que es determinante para resolver si existe alguna responsabilidad de las administradoras de fondos por las minusvalías de los rendimientos de los recursos de las cuentas individuales. El reclamo de la minusvalía en los rendimientos generados por la inversión de los recursos de las cuentas individuales de las personas trabajadoras constituye un tema de responsabilidad de las administradoras de fondos para el retiro relacionado con el cumplimiento del régimen de inversión que deben observar en el desarrollo de su actividad, el cual queda comprendido en las funciones regulatorias, de supervisión y de vigilancia de la citada comisión, por tanto, no actualiza una cuestión jurisdiccional de índole laboral. Segunda Sala. 4 de 16. Registro digital, 203-0546. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Corresponde al particular acreditar el daño moral causado salvo que el menoscabo sufrido sea evidente. Hechos: una persona solicitó una indemnización por daño moral con motivo de la actividad irregular del Estado, en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó el cadáver de su madre a personas distintas a su familia. Ante la omisión de respuesta, negativa ficta, promovió juicio contencioso administrativo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que no probó su pretensión, aun cuando la autoridad demandada aceptó la conducta reprochada. Contra dicha sentencia promovió amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito lo negó al estimar que la quejosa no exhibió pruebas que acreditaran el daño moral causado. En su contra interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien por regla general corresponde al particular acreditar el daño moral causado por la actividad administrativa irregular del Estado, se actualiza una excepción cuando, dada la naturaleza trascendental de la afectación extrapatrimonial o espiritual, el menoscabo sufrido es evidente, por lo que es innecesario requerir elementos probatorios. Justificación: en términos del artículo 1916 del Código Civil Federal, por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás. Al resolver el amparo directo en revisión 1338/2014. Esta segunda sala sostuvo que en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado el legislador federal se ocupó de regular principios básicos de imputabilidad al órgano estatal para circunscribir su obligación de pago dentro de parámetros razonables. Esto implica que en la vía administrativa corresponde al particular acreditar el daño causado y la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo, a no ser que, eventualmente, los daños ocasionados por la actividad irregular del Estado, dada su naturaleza trascendental en la libertad o integridad física o psíquica de la persona, haga evidente el menoscabo a los bienes extrapatrimoniales o espirituales de la víctima. De ello deriva que, por regla general, corresponde al particular acreditar el daño causado por la actividad administrativa irregular reprochada a la autoridad. Sin embargo, en los casos en que el juzgador pueda inferir, a través de los hechos probados, la evidente afectación sufrida por el particular en sus bienes extrapatrimoniales o espirituales, es innecesario requerir tales probanzas, pues existe la posibilidad de que determinados daños morales sean presumidos ante la dificultad para acreditarlos. Esto es, basta con que quede demostrado el evento lesivo y el carácter de afectado para que opere la presunción y el daño moral se tenga por probado, sin perjuicio de que para cuantificar el monto de la indemnización el órgano jurisdiccional ordene el desahogo de las pruebas necesarias a fin de justificar y determinar qué tanto afectó la conducta irregular del Estado la integridad intangible de la persona, emociones, sentimientos y espiritualidad.
Segunda Sala. 5 de 16. Registro Digital, 203-0518. Tipo, jurisprudencia. Asamblea General de Ejidatarios. Al resolver sobre la petición de asignación individual de una parcela o más, no debe celebrarse con las formalidades exigidas para las que decidan asuntos de impacto general en la comunidad agraria. Hechos. Diversas personas demandaron la nulidad parcial de un acta de Asamblea General de Ejidatarios de delimitación, destino y asignación de tierras parceladas, asignación o reconocimiento de derechos ejidales donde se omitió asignar una parcela a su favor, lo cual originó que no se les reconociera ese derecho ni se ordenara su inscripción como titulares en el Registro Agrario Nacional. El Tribunal Unitario Agrario estimó improcedente la acción, porque la prestación demandada solo podría ser intentada en el juicio hasta que la Asamblea General de Ejidatarios del Núcleo Agrario se pronunciara sobre la denegación o asignación de las parcelas a favor de los actores del juicio en términos del artículo 56 de la Ley Agraria, en una asamblea de las llamadas duras, celebrada con las formalidades previstas en los artículos 24 a 28 y 31 de la referida ley. En amparo directo argumentaron que las parcelas objeto de la demanda agraria sí fueron asignadas en la Asamblea General, pero a favor del propio ejido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la Asamblea General de Ejidatarios que resuelva la petición de asignación individual de una parcela o más no debe celebrarse con las formalidades establecidas en los artículos 24 a 31 y 56 de la Ley Agraria. Justificación. De los artículos 23 a 31 y 56 de la Ley Agraria se advierte que existen mayores requisitos para celebrar asambleas generales de personas ejidatarias cuando tengan por objeto tomar alguna decisión sobre aspectos de impacto general para la comunidad agraria o de trascendencia en torno al régimen de explotación de las tierras que les han sido dotadas. Destacan temas relativos a 1. Las decisiones que se tomen en cuanto al régimen ejidal o comunal que adoptará la comunidad agraria. 2. La forma de explotación de sus tierras, que puede ser colectiva o encaminada a sumarlas a alguna sociedad. 3. Decidir sobre el destino que se les dará, verbigracia, parcelarlas, destinarlas al asentamiento humano o establecer áreas de urbanización. O 4. Reconocer como forma de regular su propiedad el parcelamiento económico o de hecho. Esto es, cuando se deciden aspectos sobre la organización del ejido en general. Ello deriva de las fracciones 7 a 14 del artículo 23 de la Ley Agraria, que prevén facultades a favor de la Asamblea General de Ejidatarios para a. Señalar y delimitar las áreas necesarias para el asentamiento humano, el fundo legal, crear parcelas con destino específico, localizar y relocalizar áreas de urbanización. b. Reconocer el parcelamiento económico o de hecho y regularizar la tenencia de personas posesionarias. c. Autorizar a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas o que aporten las tierras de uso común a una sociedad. d. Delimitar, asignar y destinar las tierras al uso común, así como su régimen de explotación colectiva. e. Dividir el ejido o fusionarlo con otros. f. Terminar el régimen ejidal cuando ya no existan las condiciones que permitan su subsistencia. O g. La conversión del régimen ejidal al régimen comunal. En consecuencia, las asambleas generales de personas ejidatarias que decidan sobre la petición formulada por una persona para que se le asigne en forma individual una parcela o más, no deben celebrarse satisfaciendo las formalidades establecidas en los artículos 24 a 31 y 56 de la Ley Agraria. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de 16. Registro Digital, 203-0553. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos restitutorios contra la omisión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM, de pagar la pensión otorgada mediante el dictamen correspondiente y aceptada por el derechohabiente. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM, de realizar los pagos de su pensión por jubilación y las prestaciones derivadas de esta, en cumplimiento al dictamen en el que se le otorgó dicha prestación de seguridad social. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional solicitada al estimar que el acto reclamado es de carácter omisivo, el cual no es susceptible de suspenderse, pues sus efectos serían los mismos que lograría. En su caso,
la sentencia de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión del ICEMIM de pagar la pensión otorgada mediante el dictamen correspondiente y aceptada por el derechohabiente. Justificación. El acto reclamado produce consecuencias que pueden ser restituidas provisionalmente, en tanto se dicta la sentencia ejecutoria, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, a efecto de evitar que la parte quejosa continúe siendo afectada en el derecho a recibir el pago de la pensión que ya le fue otorgada y sus accesorios, al tratarse de un acto de tracto sucesivo. Ya que esa falta de pago es de realización continua y permanente, pues no se agota en una ocasión, sino que produce consecuencias de momento a momento. Además, atendiendo a la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que esa omisión le causa, es posible restablecerle provisionalmente en el goce del derecho violado, pues cuenta con el interés suspensional que deriva del dictamen pensionario exhibido, y existe la probabilidad de que la sentencia declare la inconstitucionalidad del acto, lo que evidencia el peligro en la demora, así como los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida podría ocasionarle. El hecho de que el dictamen emitido se haya aceptado, implica que se acreditó que el ICEMIM reconoció en su favor ese beneficio de seguridad social para su subsistencia. Por lo que con la medida cautelar no se estaría constituyendo algún derecho inexistente ni se deja sin materia el juicio, dado su carácter provisional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 16. Registro Digital, 203-0539. Tipo, aislada. Pensión de retiro por edad y años de servicio de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. El estímulo por eficiencia puede formar parte de la última percepción salarial para efectos de su cuantificación, cuando la persona trabajadora la haya recibido ordinaria y regularmente. Hechos. Una persona pensionada demandó la nulidad del dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio emitido por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, porque no se consideró el concepto 135 denominado estímulo eficiencia en su cálculo, del que no se realizaron aportaciones a dicho fondo, el cual formó parte de su salario ordinario y permanente. El Tribunal de Justicia Administrativa Estatal declaró su validez al estimar que la cuota pensionaria se integra únicamente con el tanto por ciento que percibía el accionante al momento de su retiro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el concepto 135 denominado estímulo por eficiencia puede formar parte de la última percepción salarial para efectos de la cuantificación de la pensión de retiro por edad y años de servicio de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, siempre que la hayan recibido ordinaria y regularmente, al margen de que se hayan realizado las aportaciones al fondo de pensiones por ese concepto. Justificación, conforme al artículo 20, fracción 2, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al servicio de dicha entidad federativa, abrogada. La cuota diaria de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio se fijará de acuerdo con el tanto por ciento del último salario de la persona trabajadora en el momento de su retiro. El artículo 19, fracción, de la referida ley prevé que los trabajadores tienen el derecho a dicha pensión siempre que estén al corriente de sus aportaciones al fondo. Sin embargo, este precepto debe interpretarse sistemáticamente con el diverso artículo 13, en el sentido de que las aportaciones se deducen automáticamente del monto de las remuneraciones de los trabajadores. El artículo 8, fracción 9, de la propia legislación establece como obligación de las oficinas pagadoras de gobierno del Estado coadyuvar con el Comité de Vigilancia en la práctica de la revisión de documentales, a efecto de verificar, entre otras cosas, la exactitud de los descuentos y aportaciones. En ese contexto, la obligación de pagar las aportaciones al fondo no es un acto imputable a la persona trabajadora, pues si bien son obligatorias, se deben deducir en automático del monto de sus remuneraciones por parte del patrón, quien estará obligado a enterarlas al fondo de pensiones, por lo que si no se hicieron de esa manera, ello no podría coartar el derecho de la o el trabajador a obtener los beneficios de su pensión jubilatoria, ni implica que no esté al corriente en dichas aportaciones. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 8 de 16. Registro Digital, 203-0515. Tipo, jurisprudencia. Agravios en el recurso de revisión fiscal. Criterio para determinar su inoperancia.
Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si deben declararse inoperantes los agravios formulados por la autoridad al interponer el recurso de revisión fiscal. Previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se omitió dar contestación a la demanda en el juicio contencioso administrativo o se tuvo por no presentada. Mientras que uno consideró que debían declararse inoperantes porque cualquier razón hecha valer sería novedosa en relación con la litis planteada en el juicio contencioso. El otro estimó que la falta de contestación solo produce que se tengan por ciertos los hechos que la parte actora impute a la autoridad siempre que no sean desvirtuados. Por ello, la omisión de dar respuesta no siempre llevará a la declaración de nulidad, pues la demostración de la ilegalidad corre a cargo de la parte actora y, por ende, no en todos los casos son inoperantes los agravios formulados en la revisión fiscal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, cuando en el juicio de nulidad se omite dar contestación a la demanda o a su ampliación, o éstas se tienen por no presentadas, los agravios formulados en el recurso de revisión fiscal son inoperantes cuando se refieran a aspectos novedosos que no formaron parte de la litis contenciosa administrativa al no haber sido incorporados a la contienda, por haber precluido el derecho de la autoridad demandada para integrarlos a la litis del juicio. Justificación. A fin de asegurar a las personas una tutela de sus derechos congruente, completa y eficaz, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben considerar todas las causas de nulidad propuestas en la demanda y en su ampliación, así como todas las razones de las autoridades hechas valer en la contestación de la demanda y de su ampliación, en general, las formuladas por todas las partes, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. En el juicio de nulidad la litis se integra no solo por los hechos, argumentos y pretensiones expuestos en la demanda y en su ampliación, en relación con los motivos y fundamentos expuestos en la resolución impugnada. También incluye los argumentos de defensa formulados en la contestación de la demanda y su ampliación, así como los demás hechos valer por las partes, como sucede con los alegatos de bien probado, previstos en el artículo 47 del ordenamiento en cita. En acatamiento a tales principios, subsiste el deber del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de analizar la totalidad de los argumentos de las partes, confrontándolos con los motivos y fundamentos contenidos en el propio acto que se impugna, con salvedades. Dado que la contestación de la demanda y de su ampliación son actos procedimentales que integran la litis en ese juicio, la omisión de exponer argumentos defensivos en dichas etapas conlleva que precluya el derecho de la autoridad demandada para formularlos y, por ende, la inoperancia de los que estén contenidos en el recurso de revisión, cuando los argumentos que lo integran pudieron formularse en esas etapas procesales y no se mencionaron oportunamente. No obstante, la eficacia de los agravios dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, pues en la materia contenciosa administrativa los actos y resoluciones de las autoridades gozan de la presunción de legalidad, lo que implica que para que se declare su nulidad es necesario demostrar que su emisión se produjo en contravención a las disposiciones legales aplicables. El hecho de no producirse la contestación de la demanda o su ampliación no conlleva necesariamente a la declaración de nulidad, pues subsiste el deber de la parte accionante de demostrar fehacientemente la causa de ilegalidad del acto o resolución impugnados. Este aspecto depende de la eficacia argumentativa y probatoria de quien ejerce la acción, así como de la naturaleza propia del acto o resolución reclamados, esto es, de sus motivos y fundamentos. Pues de encontrarse debidamente sustentado en derecho, aun ante la falta de contestación de la demanda o de su ampliación, debe prevalecer su presunción de legalidad. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 16. Registro Digital, 203-0516. Tipo, jurisprudencia. Apoderado legal de la autoridad responsable en el amparo indirecto. Cuando actúa con tal carácter no tiene legitimación para interponer recurso de revisión ni de revisión adhesiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el apoderado legal de la autoridad responsable que acude con ese carácter al juicio tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en amparo indirecto. Criterio jurídico.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el apoderado legal de la autoridad responsable, cuando actúa con tal carácter en el amparo indirecto, no tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en su representación. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un estudio histórico evolutivo del artículo 9 de la Ley de Amparo y concluyó que la intención de incorporar la figura de la representación de las autoridades responsables fue permitir que intervinieran en todos los asuntos en los que eran señaladas con tal carácter, por conducto de los servidores públicos de las unidades especializadas en su defensa jurídica, por ser la mejor defensa que podrían tener. Dicho precepto establece que las autoridades responsables, cuando actúan como tal, podrán ser representadas y sustituidas en todos los trámites del juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Si bien ello refleja la intención de permitir que esa representación se lleve conforme a sus propias normas, no comprende la posibilidad de que comparezcan al juicio por personas apoderadas. Máxime que la excepción prevista en el último párrafo de dicho artículo, en el sentido de que cuando el responsable sea una o varias personas particulares podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado, pone de manifiesto que se reconoció que la representación a través de apoderado o mandatario se da únicamente para esos particulares. Para apoyar la representación de las autoridades responsables y garantizar su defensa adecuada, se estableció una regla en su primer párrafo, conforme a la cual pueden acreditar delegados, por medio de oficio, para que concurran a las audiencias, rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10/16. Registro Digital, 203-0530. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Efectos del amparo contra el artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Ejercicios fiscales 2022 y 2024. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al conceder el amparo contra el citado artículo y determinar los efectos restitutorios en cuanto al pago de derechos para obtenerla. Licencia para el funcionamiento de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas. Mientras que uno sostuvo que era aplicable la cuota fija mínima del artículo 44 bis, fracción, inciso A, de la citada ley, para el ejercicio fiscal 2022. El otro sostuvo que no era aplicable la tarifa mínima del artículo 45 de la referida ley, para el ejercicio fiscal 2024. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se conceda el amparo contra el artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales 2022 y 2024, por violar el principio de equidad tributaria, los efectos restitutorios deben ser para que se aplique la tarifa menor entre las previstas en los artículos de la normativa que contengan tarifas en los que se contempla a los giros con venta de bebidas alcohólicas. Justificación. En el caso del amparo contra leyes, la legislación e interpretación jurisprudencial facultan a la persona juzgadora a extender los efectos del amparo a otros actos cuya validez dependa de la norma cuestionada, cuando no se satisfaga la finalidad de restituir al quejoso en el goce del derecho violado con solo desincorporar la porción impugnada. Entonces, ha de concluirse, en principio, que los artículos 44 bis y 45 de la ley aludida para los ejercicios fiscales 2022 y 2024, respectivamente, se vinculan con el artículo 44 de ambos ejercicios, al señalar expresamente otras tarifas aplicables a giros con venta de bebidas alcohólicas o de prestación de servicios con expendio de dichas bebidas que no estuvieran contempladas en el artículo impugnado. Al reconocerse que las diversas tarifas por concepto de derechos han originado una diferencia de trato entre todo contribuyente que requiera una licencia para la venta o prestación de servicios con expendio de bebidas alcohólicas, y al encontrarse ligados normativamente los artículos citados, 44 y 44 bis para el ejercicio fiscal 2022, así como 44 y 45 para 2024. Para garantizar una auténtica restitución,
Se concluye que se deben considerar todos los supuestos en los que se contempla a los giros con venta de bebidas alcohólicas para localizar el que contenga la tarifa menor. Ello, con independencia de que la tarifa se ubique en la porción reclamada o en la vinculada a ella, en atención al artículo 78 de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 16. Registro Digital, 203-0531. Tipo, jurisprudencia. Fiat notarial. Forma de acreditar el requisito de no ser militar. Legislación del Estado de Aguascalientes. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el requisito de no ser militar para obtener el fiat de notario, exigido por el artículo 89. Fracción de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes. Mientras que uno consideró que el interesado debe exhibir las constancias expedidas tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina, el otro estimó que lo satisface la expedida por la Sedena. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para acreditar el requisito para obtener el fiat de notario en el Estado de Aguascalientes, consistente en no ser militar, es suficiente que el interesado lo manifieste bajo protesta de decir verdad, o bien, exhiba el documento que estime apto. Si el titular del Ejecutivo considera que no queda satisfecho, debe formular un requerimiento para que se adjunte el documento específico, en el entendido de que si ese requerimiento no se realiza, se considerará cumplida la norma. Justificación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de legalidad. Consistente a dicho principio, la administración pública debe someterse a la norma, ajustando sus actuaciones en todo momento a una ley preexistente. Si conforme al artículo 89, fracción, de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes el solicitante del fiat notarial debe probar que no es militar. Pero el diverso 90 de la propia ley no establece cómo debe acreditarse ese requisito. El aspirante no debe integrar la ley para conjeturar cuál es el medio de convicción que debe aportar para ello. Por el contrario, cuenta con libertad para cumplir con la norma sea manifestando bajo protesta de decir verdad que no es militar, o bien, adjuntando la constancia que estime apta y con la cual el titular del Poder Ejecutivo estime satisfecho el requisito. De otro modo, la autoridad deberá señalar cuál es el documento que considera idóneo y prevenir al interesado para que lo presente, a fin de garantizar la seguridad jurídica. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 16. Registro Digital, 203-0532. Tipo, jurisprudencia. Impedimento. No se actualiza la causa prevista en el artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo, con la sola manifestación de la persona juzgadora de que mantiene un vínculo laboral con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo de su conocimiento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza para la persona juzgadora la causa de impedimento prevista en el artículo referido, cuando el único elemento objetivo es la relación laboral que tiene con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo radicado en el órgano jurisdiccional del que es titular. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la sola manifestación de la persona juzgadora en el sentido de que corre el riesgo de perder la imparcialidad porque la parte quejosa en un juicio de su conocimiento es familiar de una persona secretaria del órgano jurisdiccional del que es titular, no es, por sí misma, una causa suficiente para actualizar la causa de impedimento prevista en él. Artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo. Justificación. En las jurisprudencias 1A/J 16/2017, décima, 2A/J 100/2018, décima, y 2A/J 16/2020, décima. La primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretaron la aludida fracción 8 y coincidieron en que para tener por actualizada la causa de impedimento que prevé debe atenderse a las particularidades de cada caso en concreto.
Se trata de una causa distinta de las contenidas en las demás fracciones del referido artículo, las cuales pueden dar cabida a posibles escenarios en los que la persona juzgadora se sienta en riesgo de perder su imparcialidad al resolver. Su actualización está condicionada a que existan elementos objetivos que impliquen un riesgo real de pérdida de la imparcialidad y no solo especulaciones. Por ello, a la luz de la doctrina jurisprudencial se estima que no es suficiente que la persona juzgadora afirme únicamente que corre el riesgo de perder su imparcialidad por tener una relación laboral con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo tramitado en el órgano jurisdiccional del que es titular, sino que es necesario que exponga mayores razones o argumentos que justifiquen el motivo por el cual su actuación pudiera verse comprometida. Esto es, resulta indispensable que aporte mayores elementos para que el órgano que valore esa circunstancia pueda vislumbrar un nexo causal entre ese hecho y la pérdida de imparcialidad, lo cual deberá analizarse caso por caso y en atención a sus particularidades. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 16. Registro Digital, 203-0533. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre nóminas. Efectos del amparo que declara inconstitucional la tasa progresiva prevista en el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, vigente en 2023. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al fijar los efectos del amparo que declara inconstitucional el artículo referido, por violar el principio de proporcionalidad tributaria. Mientras que uno consideró que la quejosa debe dejar de pagar la tasa declarada inconstitucional, sin que se le releve de pagar la mínima. El otro estimó que no está obligada a cubrir el tributo porque el vicio de inconstitucionalidad recae en un elemento esencial de la contribución. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que al declararse la inconstitucionalidad de la tasa progresiva para el pago del impuesto sobre nóminas prevista en el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, vigente en 2023, por violar el principio de proporcionalidad tributaria, no excluye la obligación de pagar la tasa mínima, pues el vicio de inconstitucionalidad no alteró su eficaz mecanismo o funcionamiento. Justificación. En el caso no se analizaron los restantes elementos esenciales del tributo: sujeto, objeto, tasa mínima, base gravable y época de pago. Por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la tarifa progresiva por violar el principio de proporcionalidad tributaria no altera el funcionamiento del tributo ni su sentido o alcance, por lo que el contribuyente debe enterar la tasa mínima prevista en el propio precepto que no fue materia de la concesión del amparo. Lo contrario implicaría una transgresión a la obligación constitucional de contribuir al gasto público prevista en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer extensivo un vicio de inconstitucionalidad a los demás elementos del tributo que no fueron materia de la concesión del amparo, lo que se traduciría en una exención de facto del impuesto señalado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 16. Registro Digital, 203-0535. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico para demandar la nulidad del certificado de registro de una obra de dominio público. Lo tiene quien pretende utilizarla en alguna actividad de las previstas en el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar, conforme al artículo 152 de la Ley Federal del Derecho de Autor, quien tiene interés jurídico para demandar la nulidad del certificado de registro de una obra cuando se considera que es de dominio público. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que tiene interés jurídico para demandar la nulidad del certificado de registro de una obra de dominio público, quien pretende utilizarla para realizar alguna de las actividades establecidas en el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Justificación. El referido artículo 152 prevé que las obras de dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona. El término libremente implica discrecionalidad, es decir, la facultad de utilizar la obra o abstenerse de hacerlo.
La afectación al derecho subjetivo a que se refiere dicho precepto surge cuando la obra se pretende utilizar en cualquiera de las formas señaladas en el diverso 27. Ese propósito es el que genera el interés jurídico para impugnar, vía juicio contencioso administrativo, la nulidad del registro de la obra. Pues no cualquier persona se ve afectada por la circunstancia de que una obra de dominio público sea registrada. La intención del promovente de utilizar la obra puede acreditarse mediante cualquier medio de convicción previsto en la ley, especialmente la prueba circunstancial. Por ejemplo, el objeto o la actividad a que se dedica el actor puede servir de indicio de acuerdo con las características del caso para acreditar esa pretensión. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 16. Registro digital, 203. 0536. Tipo, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo federal. Cuando se reclama la resolución que desecha por extemporánea una solicitud de prórroga de registro sanitario emitida fuera del plazo correspondiente. Es de estudio preferente el análisis de la configuración de la afirmativa ficta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se reclama en el juicio contencioso administrativo federal la resolución que desecha por extemporánea la solicitud de prórroga de un registro sanitario emitida fuera del plazo previsto para ello, se deben estudiar preferentemente a. Los conceptos de impugnación formulados contra la resolución de la autoridad emitida fuera de tiempo, o b. Los argumentos que controvierten la procedencia de la solicitud de prórroga del registro sanitario por haberse presentado de manera extemporánea. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama que la resolución recaída a una solicitud de prórroga de registro sanitario no se emitió en el plazo respectivo. Son de estudio preferente los conceptos de impugnación formulados contra la resolución extemporánea emitida por la autoridad administrativa en la que desechó por extemporánea la solicitud de prórroga de un registro sanitario. Justificación. El artículo 376 de la Ley General de Salud establece que las autorizaciones sanitarias expedidas por tiempo determinado son susceptibles de prorrogarse, siempre que el interesado presente la solicitud correspondiente con antelación al vencimiento de la autorización y se cumplan los demás requisitos establecidos en la legislación de la materia. Dicho registro sanitario se otorga por un periodo de 5 años, prorrogable por un lapso igual a solicitud del interesado, si no realiza la solicitud dentro de ese plazo. La consecuencia es la cancelación o revocación del registro. Por su parte, el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud señala que las solicitudes de prórroga a que se refieren los diversos 190 bis 1, 190 bis 2, 190 bis 3 y 190 bis 4, entre las que se encuentran las relativas a registros sanitarios, deben presentarse a más tardar 150 días naturales antes de la fecha en que concluya la vigencia del registro correspondiente. Y la autoridad sanitaria deberá resolver si procede la solicitud en un plazo máximo de 120 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud. De no hacerlo así, se entenderá procedente dicha solicitud, es decir, se actualizará la afirmativa ficta. En ese contexto, si la resolución que desecha por extemporánea la solicitud de prórroga del registro sanitario es la que se demandó en el juicio de nulidad, y en los conceptos de impugnación se argumenta que operó la afirmativa ficta, son estos los que deben analizarse de manera prioritaria, porque son los que darán pauta para definir si se emitió en tiempo dicha resolución, y los efectos y consecuencias que deriven de ello. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 16. Registro digital, 203. 0538. Tipo, jurisprudencia. Legitimación en amparo directo en materia agraria. La tiene el asesor jurídico particular en representación de su asesorado. Alcance y aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 75/2008. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si quien se ostentó como asesor jurídico particular en materia agraria tiene legitimación para promover amparo directo contra la sentencia del Tribunal Unitario Agrario,
con base en la jurisprudencia 2A/J 75/2008. Mientras que uno estimó que sí la tiene, el otro consideró que dicha tesis no es aplicable, porque acotó las facultades de representación de los defensores o asesores de la Procuraduría Agraria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el asesor jurídico agrario particular tiene legitimación para realizar cualquier acto necesario para la adecuada defensa de su asesorado, incluso la promoción del amparo directo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 75/2008. La persona designada por una de las partes como asesor o defensor en esa materia cuenta con facultades para realizar en el juicio agrario todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su asesorado, pues es un auténtico representante al que le es conferido ese carácter, con base en la confianza que una de las partes le deposita. El artículo 179 de la Ley Agraria establece, por un lado, la libertad de decisión del sujeto de derecho agrario para otorgar a un tercero el carácter de asesor agrario y, por el otro, la igualdad procesal de designar a un defensor de la Procuraduría Agraria. Por ello, no debe existir diferencia de trato en cuanto a la legitimación para promover el amparo directo a nombre de su representado, pues tanto el asesor agrario como el defensor designado por el tribunal se encuentran facultados para realizar dentro del juicio agrario todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su asesorado. Estimar lo contrario sería otorgar un trato asimétrico a los representantes de las partes en las controversias en materia agraria, atendiendo solo a su origen, es decir, diferenciando al asesor particular del defensor de oficio en función del mecanismo a través del cual fueron nombrados a través de la decisión del sujeto agrario o de la designación de oficio por parte del tribunal. Esto rompería el equilibrio procesal pretendido a través del esquema establecido en el referido artículo 179, ya que se permitiría que únicamente un defensor de la Procuraduría Agraria designado de oficio por el tribunal cuente con legitimación para promover el amparo a nombre de su representado, desconociendo que tanto este como el asesor agrario designado por uno de los sujetos agrarios tienen facultades para realizar los actos necesarios para la adecuada defensa de su asesorado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.